Bueno, vamos a ver el inicio de la clase de estática, lo que es suma de vectores, pero partiendo de una suma común, que la suma común y la suma de vectores es algo similar. Entonces, para empezar, la suma común nos la enseñaron a todos en la escuela utilizando lo que es una recta numérica. Esta recta numérica pues tiene la característica de que es unidimensional, ¿sí? Solo se mueve a la derecha o a la izquierda en sentido positivo, en sentido negativo. Después tiene una numeración que es, digamos, simétrica, ¿sí? Entonces cada magnitud que te muevas es simétrica y opuesta, ¿verdad? Positivos, negativos, ¿sí? Entonces la cuestión es que para sumar, por ejemplo, vamos a suponer para nuestro propósito vectores, ¿sí? Vectores que trabajarían en el espacio horizontal, ¿sí? Estos vectores tienen que partir del mismo punto. Por ejemplo, ¿sí? Aquí podríamos tener un vector de magnitud, ¿sí? 2 y digamos su sentido es positivo, entonces es un vector más 2, ¿sí? Después podemos tener un vector, ¿sí? Un vector 3 que tendría que partir del mismo origen, que es 0, ¿sí? Que no los estoy poniendo aquí para que se note, ¿verdad? Pero están trabajando aquí de manera paralela. Este vector también va hacia la derecha, es positivo y es 3 su magnitud. Entonces, al hacer una suma, ¿sí? Digamos, por el método gráfico, lo único que tienes que hacer es colocar el principio de un vector sobre la punta del otro vector. En este caso, para sumar 2 más 3 de manera vectorial, ¿sí? Únicamente tenemos que poner este vector aquí y llegaría hasta aquí, ¿sí? Que ya gráficamente podríamos ver a 2 más 3, 2 más 3 es igual a 5, ¿sí? Y de igual manera se puede hacer inversamente, ¿verdad? Igual que en la suma normal, ¿verdad? El vector más 3, le ponemos el inicio del vector 2 aquí y lo ponemos aquí. Entonces ya, otra vez, el vector 3 más el vector 2 me da 5, ¿sí? Cuestión que se puede hacer también verticalmente, ¿sí? Entonces aquí podemos tener un vector, partirían desde el origen, un vector de magnitud 3, ¿sí? 3 positivo, y digamos que un vector de magnitud menos 4, ¿sí? Nada más que para hacer esa suma, aquí no me alcanza, ¿verdad? El vector menos 4 iría en sentido negativo y tendría que partir de aquí, ¿sí? Entonces ese vector menos 4 llegaría hasta acá. Este sería el vector menos 4, ¿sí? Y ustedes podrían ver que más 3 menos 4 da igual a menos 1, ¿sí? Eso sería pues una idealización que todos los vectores trabajan nada más en la horizontal o en la vertical, ¿sí? En Y o en X, como generalmente se le llama a los ejes. Entonces, pero ¿qué pasa si esos vectores son esos vectores los tenemos con un ángulo, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos aquí un vector así, ¿sí? De aquí a aquí. Este sería nuestro eje de referencia, ¿verdad? Aquí. Nada más está un poco chueco. Entonces tenemos este eje de referencia con un vector 1 rojo, y tenemos este vector aquí, ¿sí? Entonces estos dos vectores, para sumarlos se puede hacer exactamente lo mismo, sobreponer el inicio, ¿sí? Sobre el final del otro vector. Únicamente hay que respetar los ángulos, ¿sí? El ángulo de aplicación tendría que moverse paralelamente sobre este vector, ¿sí? Que digamos se hace en dos pasos. Ver cuánto te mueves en el horizontal, ¿sí? Aquí, y luego cuánto te mueves en el vertical. Entonces aquí se mueve 2 y aquí se mueve menos 1,
Entonces aquí tú te moverías 2 y aquí te moverías menos 1 y pondrías ese mismo vector ahí, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y ese se puede hacer también de manera inversa, poniendo el principio del primer vector sobre el final del otro vector, ¿sí? Que este vector se mueve en horizontal 2, 1, 2 y digamos aquí se mueve 3, ¿sí? En vertical. Entonces 2 y 3 va a terminar en el mismo punto, ¿sí? Este vector iría aquí, ¿sí? Y digamos que el resultado de esa sumatoria, de esa suma, sería un vector que ¿sí? Sería un vector que partiría de aquí del origen y llegaría hasta este punto, que eso sería como el método del paralelogramo, y se puede ver que se puede llegar por los dos lados. Si nada más haces esta parte, ¿sí? Cualquiera de las dos, queda formando un triángulo, ¿sí? Y se llama el método del triángulo, que se requiere para eso tener un ángulo, tener los ángulos y las distancias. Pero ahorita lo vamos a hacer con la descomposición de la parte horizontal y la parte vertical, que es la misma cuestión. Vamos a descomponer esos vectores de allá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un vector con magnitud de 5 newtons y un ángulo de 36.869, ¿sí? Y tenemos un vector de 3.6 newtons y un ángulo de 33.66 grados. Entonces les dije, gráficamente se puede hacer descomponiendo en horizontal y vertical, ¿sí? Que primero el horizontal aquí, ¿sí? Es, digamos, de aquí a aquí. Esta sería F1X. ¿Por qué? Porque es esta dimensión de aquí, ¿sí? Es la misma, son paralelos. Entonces puedes suponer que de aquí hacia acá, partiendo de aquí, el sentido positivo, esta puede ser Fx, ¿sí? F1X. Entonces esa F1 que es igual a 5, se puede descomponer en F1X, que sería igual a esta parte de aquí. Podrías conocer la distancia pues gráficamente, o si no tuvieran el dibujo a escala, se puede conocer qué distancia hay entre aquí y aquí utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces regresamos acá, ¿sí? Y aquí aquí ya no tengo las fórmulas. La fuerza hay que considerarla como la hipotenusa, ¿sí? Entonces el ángulo de aplicación sería aquí. Esta tiene el ángulo al contrario, entonces podemos usar esta, ¿sí? Esta tiene el ángulo de aplicación aquí de la fuerza y nosotros queremos esta parte, el cateto adyacente, ¿sí? Que el cateto adyacente el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y despejando el cateto adyacente pues nos quedaría igual nada más a la multiplicación de la hipotenusa por el coseno del ángulo, que es lo que vamos a aplicar. Entonces aquí este lado de aquí, que es igual a ¿sí? F1X va a ser igual a la hipotenusa, que de aquí mide 5, ¿sí? Es la magnitud del vector. 5 coseno de 36.869, ¿sí? Qué bueno. Entonces en la calculadora se mete ese dato, ¿verdad? 5 coseno de 36.869 y nos da 4, ¿sí? Entonces F1X va a ser igual a 4, ¿sí? Después digamos que queremos vamos a necesitar también su parte vertical, que es esta, ¿sí? Mide de aquí a aquí, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces esa parte igual nos vamos al principio y aquí tenemos que la parte vertical, porque estamos agarrando ese ángulo, entonces esta parte vertical sería el cateto opuesto,
el cateto opuesto, si lo despejamos de esta fórmula, nada más se pasa la hipotenusa multiplicando hipotenusa por seno del ángulo. Entonces, que para nuestro caso, la hipotenusa es este mide 5, ¿sí? Por la magnitud del vector. Entonces, F1y va a ser igual a 5 seno de el ángulo, ¿sí? Que nuestro ángulo es 36.869 y podemos sacar que F1y va a ser igual a 5 seno 2.9999, ¿sí? Entonces le ponemos 3, ¿sí? 2.99, 3. Entonces esa cuestión que la dibujé a escala, ¿verdad? Aquí, de aquí a acá mide 3 y de acá a acá mide 4, ¿sí? Tenemos esa parte, que bueno. Entonces ahora, para sumarlo con hay que descomponerlo también en fuerza X y fuerza Y, ¿sí? Entonces que nuestro vector fuerza 2 es igual a 3.6, F2X va a ser igual aquí el X es adyacente al ángulo, está pegado aquí, ¿sí? Entonces X es esta magnitud, ¿sí? Entonces para conocerla la voy a dibujar acá paralelamente, ¿verdad? Esta sería F2X. Entonces F2X, igual que allá es adyacente, entonces por eso vamos a usar que es igual a la magnitud del vector. Ahorita cambia 3.6 coseno de 33.6 grados, ¿sí? Esos son grados. Y entonces ya metemos esto a la calculadora y nos va a dar que F2X va a ser igual a o sea, lo pueden meter en la calculadora y les va a dar que es 3, ¿sí? Porque lo dibujé yo ahí a escala. Entonces después hay que conocer F2y, ¿sí? F2y que va a ser igual, es el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Están separados, entonces es el opuesto en el triángulo. Entonces F2y va a ser igual a 3.6 seno de 33.6 grados, ¿sí? El ángulo, seno del ángulo. Entonces F2y va a ser igual, lo sacamos en la calculadora, 6.6 seno de 33.6. 33.6 nos da 1.99, ¿verdad? Nos da 2, aproximadamente 2, ¿sí? Entonces ya tenemos que mide 3, que mide 4, que mide 2 y que mide 3, ¿sí? Entonces ya se hace la suma de horizontales con horizontales y verticales con verticales, ¿sí? Que en este caso lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza 1X más la fuerza 2X. Nada más una cuestión que no agregué aquí es que el sentido de la Y, ¿sí? Hacia acá es positivo. Entonces este vector de aquí, ¿sí? Hay que ponerle que su magnitud, su componente en Y, ¿sí? Es menos 2. ¿Por qué? Porque vas desde aquí, parte de 0 y va hacia abajo. Entonces estás apuntando hacia abajo en
en Y, pues tu componente en Y debe ser negativa. Entonces, bueno, acá la componente en X de es 4 y la componente va a ser más F2X es 3, ¿verdad? Entonces, horizontalmente, ¿sí?, va a ser igual a 7, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en Y, que también tenemos nada más dos fuerzas, F1Y más F2Y, ¿sí? Vamos a sustituir, y F1Y es esta, F2Y es esta. Entonces igual la pongo con color. F1Y es 3 positivo y más, acá nada más hay que considerar que F2Y es negativo, entonces más menos 2, ¿verdad? Entonces 3 menos 2 te da 1 positivo, ¿sí? Esta sería la resultante en X, y esta sería en Y, 7 y 1. Que bueno, igual voy a borrar esta parte porque ya está resuelta, ¿sí? Ya tengo aquí las partes que necesito, ¿sí? Que nuestro resultado, que nos dice, aquí por ejemplo, ya me está estorbando, ¿sí? Esta parte también me estorba, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Bueno, aquí Fx va a ser 7, entonces lo voy a dibujar en este color, 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y Fy de la resultante va a ser 1. Entonces aquí va a ser 1, ¿sí? Entonces la intersección es aquí. ¿Qué pasa? Gráficamente, pues este vector avanza 1, 2, 3, 4 y sube 3, ¿sí? Avanza 4 horizontal, 3 vertical. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y subes 1, 2, 3, exacto. Aquí pueden superponer ese vector, ¿sí? Ese vector 1, y llegaría aquí, ¿sí? O sobre este lado trabaja y superpone este vector que avanza 1, 2, 3 y baja 1, 2. Entonces lo hacemos de manera inversa, 1, 2, 3 y bajas 2 y llegas aquí. Entonces, ¿sí?, ese vector te da exactamente el mismo resultado cuando sumas de esa manera. La cuestión aquí, sí, estas que digamos es la componente X y la componente Y, pueden ser coordenadas en un plano, ¿verdad? Esta coordenada sería 7,1, ¿sí?, gráficamente. Pero en los problemas de estática generalmente nos preguntan la magnitud del vector resultante y su ángulo respecto a lo que es el eje X, ¿sí? Que la resultante la voy a poner aquí, bueno, la voy a poner gráficamente, ya sabríamos que es de aquí a aquí, ¿sí? Le voy a poner una mayor fosforescente. Sería de aquí a aquí la resultante, ¿sí? La suma de las dos sería esta, ¿sí? Pero hay que saber cuánto mide, ¿sí? Que para saber cuánto mide consideramos lo mismo, consideramos un triángulo aquí, ¿sí? Y de este triángulo tenemos nosotros que digamos, si dibujara esa parte acá, ¿sí?, vamos a tener un triángulo que con estas coordenadas
mediría 3, 6, 7, ¿sí? Y 1 acá. Entonces nada más tendríamos nosotros un cateto adyacente y un cateto opuesto, que ya sabemos que este mide 7 y este mide 1. Entonces regresaríamos otra vez a la parte de Pitágoras, ¿sí? Y que no me parece, no agregue esa parte aquí, ¿sí? Entonces tendríamos componente X y componente Y, ya las conocemos, y la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma cuadrada de Y y X, ¿sí? Entonces nosotros lo que haríamos para conocer cuánto mide en ese caso el vector resultante, ¿sí? Vamos a poner R cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los dos catetos. Va a ser igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Que nos va a dar que R, lo pueden despejar de una vez, va a ser igual, pasan el cuadrado como una raíz cuadrada, cateto adyacente al cuadrado, 7 al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces R va a ser igual a raíz de 50, ¿sí? R va a ser igual a ¿sí? A 5 raíz de 2, que es igual a 7.07 newtons. En este caso las fuerzas serán en newtons, entonces tienen una unidad de newtons, ¿sí? Entonces esta línea de aquí a aquí mide 7.07, ¿sí? Que es un poco más larga que el cateto adyacente. Y para saber cuál es el ángulo de aplicación, ¿sí? El ángulo aquí, ¿sí? Igual se regresan a lo que es la trigonometría, ¿verdad? Ese es el otro. ¿sí? Es similar a entonces aquí podemos ver que para conocer el ángulo, si conocemos cateto adyacente y cateto opuesto, pues ya se puede hacer con cualquiera, pero generalmente se aplica a esta, ¿sí? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces nos vamos al problema y ponemos esos datos. Dijimos tangente del ángulo, le vamos a llamar alfa a va a ser igual a cateto opuesto, bueno, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Entonces voy a poner otro color. Entonces ese tangente lo pasan como tangente negativa, entonces el ángulo alfa va a ser igual a tangente negativa del cateto opuesto, que es 1 entre 7, ¿sí? Entonces 1 entre 7 shift tan 8.1, entonces 8.1 grados, ¿sí? Y ya tendríamos que este ángulo mide 8.1 grados, ¿sí? Es un ángulo pequeño, aquí igual lo dibujamos y se puede observar, ¿sí? Se puede observar porque el dibujo está a escala. Entonces así es como se suman dos vectores.